Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sol Calderón. Yo hoy quiero contarte la experiencia que viví en una de las catástrofes más impresionantes que ha sufrido Japón. El 11 de marzo del 2011, hace exactamente 11 años. Voy a usar mis audífonos de cable porque mis earpods y mi micrófono están en una maleta que perdí, que bueno, ya voy a recuperar, pero bueno, lo importante es que se escuche bien. El 11 de marzo del 2011 yo estaba viviendo en Yokohama, Japón, en la prefectura de Kanagawa, que está más o menos a 350 kilómetros de la prefectura de Miyagi, que es donde ocurrió, donde pegó el terremoto con mayor intensidad. Ese día fui a un concierto para niños y para bebés. Me invitó una amiga muy querida llamada Yuko. Tomé dos subterráneos, dos trenes para llegar a la locación. Estuvimos ahí un rato disfrutando con nuestros pequeños. Eh, Creo que después fuimos a comer juntas, tipo lunch a las 12 del mediodía. Luego de eso nos despedimos. Tomé mi primer tren y al tomar el segundo tren, que era la línea Tokyu-Yoko Line, que me llevaba desde la estación de Yokohama hasta Tokio, yo tenía el plan de irme a Shibuya, Tokio. Es un lugar muy bonito donde me gustaba mucho disfrutar la tarde con mis hijas, pero no sé, tal vez fue un presentimiento. Ese día me bajé en la estación de Hiyoshi, que es la que estaba cerca de mi casa. Eran como las 2:30 de la tarde y decidí en la estación de Hiyoshi ir a hacer unas compras. En Japón la infraestructura del transporte del subterráneo es muy avanzada. Mi tren o la línea que yo tomaba transitaba 5 niveles debajo de la tierra. Entonces salí a nivel de tierra, subí 3, 4 niveles al edificio que era como una tienda departamental. En eso una de mis niñas quería ir al baño. Dejé mi carriola, dejé mi pañalera y la bolsa de mano, que es súper seguro dejarlos donde tú quieras, incluso tu bolsa abierta y no pasa nada. Entonces dejé todas mis cosas y tomé a mis niñas de las manos para ir al baño. Tengo el recuerdo muy vago en mi mente. Solo recuerdo que el centro comercial era muy largo, muy grande. Era como una tienda departamental. Volteo hacia el frente y veo a mucha gente corriendo hacia mí y el piso se empezó a mover como una ola. Es como si una ola viniera hacia mí, pero era el piso del edificio. Súper, súper raro, no sé cómo explicarlo. En ese momento se va la luz y empieza a temblar. Solo recuerdo que abracé a mis niñas y no recuerdo nada más. No sé cuánto tiempo transcurrió cuando volvió la luz. Los japoneses son súper ordenados, ya tenían cerradas las cajas, ya tenían abierta una puerta de emergencia que era una pared normalmente, no sé cómo la abrieron, no sé en qué momento la abrieron. Era una pared de unos 4 metros de ancho aproximadamente. Pero antes de esto nos pidieron que nos agacháramos, antes de que abrieran esa puerta, nos pidieron que nos agacháramos, porque tal vez seguiría temblando. En eso recibo una llamada de ahora mi ex esposo, en ese momento era mi esposo, preguntando si estábamos bien. Eh, lo único que me alcanzó a comentar es que no me fuera a casa, que buscara una zona segura. Para esto ya tenía yo casi un año viviendo en Japón y yo ya podía leer las escrituras hiragana y katakana, pero no sabía leer kanji. Entonces en casa tenía un mapa que nos dieron, súper grande, tenía marcadas los hospitales, las zonas seguras en caso de contingencia, pero yo no me las sabía, ni siquiera lo sabía leer, estaba en kanji. Entonces, colgamos e inmediatamente cuando colgamos empieza a temblar nuevamente, más fuerte. Todavía me encontraba o nos encontrábamos en el centro comercial. Nos pidieron que nos agacháramos y que no nos moviéramos. Igual que el primer temblor, no recuerdo cuánto tiempo transcurrió entre
entre uno y otro. No recuerdo cuánto tiempo duró el temblor, lo único que sé es que se me hizo eterno. Cuando dejó de temblar es cuando abrieron estas puertas de emergencia enormes, había unas escaleras súper amplias. Yo nada más recuerdo que nos decían que nos saliéramos de inmediato. Eran 3 o 4 pisos que había que bajar por las escaleras, dejando atrás mi bolsa, mi pañalera, todo. Y cuando volteo, porque me dio pendiente no andar sin dinero, andar sin mi bolsa de mano, no sabía si regresar por ella o no. Cuando volteé un poco hacia atrás a ver dónde la dejaba, vi que otras personas ya traían cargando la carriola, que era bastante grande, doble. Traían la pañalera, la bolsa, todos estaban apoyándome. Mis niñas iban volando en las escaleras, otras 2 personas las tenían agarradas de sus manitas, entonces las niñas prácticamente íbamos corriendo bajando las escaleras y las niñas iban volando. Cuando llegamos al nivel de tierra, me dan mis cosas, me preguntan que si estoy bien y la gente se va. Lo primero que hice fue voltear a mi alrededor y había caos. A pesar de que los japoneses están acostumbrados a temblores frecuentemente, en ese momento me di cuenta que esto no era normal para ellos. Había mucha incertidumbre, había gente que estaba en shock. Enfrente de Hiyoshi, de la estación de Hiyoshi, está una universidad. Todos los estudiantes salieron. Era caótico, era como ver una película, era algo surrealista. En ese momento me acordé de lo que me dijo mi ex esposo, que tenía que irme a una zona segura. No sabía qué hacer, no sabía a quién preguntarle. Lo único que se me ocurría era ir a casa y checar el mapa. Afortunadamente me encontré a una amiga, otra amiga muy querida, Yuki. Ella se encontraba con sus 2 niños pequeños. Me vio y me preguntó que si estaba bien. Me invitó a su casa, me dijo, mi casa está en zona segura, vámonos. Éramos relativamente vecinas, vivíamos algo cerca. Me fui con ella, me dijo, no es seguro caminar, vámonos en camión. Eran 15 minutos caminando a casa, sin embargo, pues yo seguí su consejo. Ella sabía mucho más que yo cómo manejar una situación de esa magnitud. Caminamos hacia el camión y el chofer estaba pues también completamente en shock. Empieza a temblar otra vez, el camión se movía como así, literal. Volteábamos hacia afuera y todos los carros se estaban moviendo, los postes de la luz se movían así también. Yo me sentía como una hormiguita en medio de un mar de humanos caminando de un lado para otro, donde en cualquier momento te van a pisar. Era una sensación muy extraña porque pues todo se movía, los edificios, los postes, todo se movía, la tierra. Era como estar en una situación muy vulnerable donde no conoces el final. Por fin llegamos a su casa. Las alarmas de todos los departamentos estaban encendidas, había mucho ruido, mucho caos. Entramos a su departamento y todo estaba tirado, los libreros, los muebles, todo era un caos. Medio recogimos y solamente recuerdo que me pidió que los niños no estuvieran cerca de ventanas, cerca de las lámparas del techo, que estuvieran en rincones donde no había muebles y no había nada. Era un poco complicado mantener a los niños ahí porque eran niños pequeños, eran 4, sus 2 pequeños más mis 2 pequeñas. Pero bueno, no sé cómo lo hicimos, pero los mantuvimos ahí por horas. Seguía temblando, había réplicas más pequeñas, mientras Yuki checaba las noticias en la televisión para ver qué estaba pasando. Para esto perdimos comunicación, no había contacto por teléfono, por celulares, por internet, nos quedamos incomunicados. El único medio de comunicación que teníamos era la televisión. Yo no sabía nada de mi ex esposo. Para esto, la empresa para la que él trabajaba en Japón se encontraba en tierra artificial, es decir, en la orilla de la costa.
los japoneses ampliaron la isla en ciertas áreas pues para tener más espacio. Entonces pues ahí se sentían más los temblores y me decía Yuki que eran zonas mucho más vulnerables que la tierra firme. Yo no sabía nada de él, no había manera de comunicarme con él y lo único que hacíamos era esperar. Después de tal vez, no sé, una hora, no sé cuánto tiempo, ella me dice que venía un maremoto, que venía un tsunami. Para esto a ella yo la conocí en Hippo, que es un tipo como una comunidad donde la gente aprende a hablar más de 7 idiomas de manera simultánea, solamente practicándolos y hablando. Entonces ella y yo nos comunicábamos un poco en inglés, un poco en japonés y un poco en español. Fue una herramienta muy importante el podernos comunicar porque realmente yo estaba sola con mis dos pequeñas. Ella me decía que el tsunami había tocado tierra. No me decía muchos detalles, yo le preguntaba que dónde, me decía que no sabía, que ni siquiera en las noticias estaban diciendo con exactitud dónde había pegado el tsunami. Lo único que yo notaba era mucha angustia en su rostro, mucho miedo. Y, y bueno, así transcurrieron las horas con algunas réplicas. Había temblores mucho más pequeños que los dos primeros, pero aún así el miedo ahí está porque no sabes si va a ocurrir uno mayor. La intensidad del terremoto fue de 9.0 en Yokohama, fue bastante fuerte. Y bueno, ya como a las 8 de la noche, pues yo le comenté que ya me iba a casa, necesitaba estar ahí para ver si mi ex esposo llegaba y tenía noticias de él. Ella todavía tenía miedo, me decía, ¿segura que te quieres ir? Le digo, sí, ya es tiempo de irme a casa. Seguíamos incomunicados, no teníamos ni teléfono, celular, local, internet, no teníamos nada. Pero aún así decidí irme a casa. Lo primero que veo es cuando llego al edificio es que ya había una grieta enorme, tal vez de 30 centímetros de ancho, que dividía la calle con el edificio, ya que el edificio tenía pues este sistema hidráulico en los cimientos que le permite moverse de manera segura, horizontal. Entonces, cuando hay terremotos, entonces el edificio se despegó completamente del resto de la tierra. Entonces ya había conos por donde sea. Entré a mi casa y lo primero que veo es un desastre. Todo tirado, parecía que entraron a robar, que alguien andaba buscando algo de manera desesperada. En la cocina todos los cajones estaban abiertos, había cosas en el piso, había sillas tiradas, era caótico, era increíble. Y bueno, me quedé en casa esperando saber de mi ex esposo tal vez 2 horas, cuando suena el teléfono y se comunica conmigo para decirme que estaba bien. Como no había servicio de transporte, no había tren, varios compañeros se juntaron y venían juntos en un mismo automóvil. Sin embargo, el tráfico era impresionante, o sea, era caótico, peor que en una película. Entonces él optó por caminar, era mucho más rápido que estar atorados en el tráfico por horas. Se pronosticaba que iban a estar ahí atorados toda la noche. Entonces, como a las 11 de la noche él llega a casa, tal vez como a las 12 de la noche empiezan a entrar llamadas de mi familia de México para saber cómo estábamos, porque al parecer a ellos tampoco en las noticias les informaban con claridad en dónde había pegado el tsunami o dónde había tocado tierra. Entonces todos estaban muy, muy asustados. Afortunadamente nosotros estábamos bien. Fue difícil dormir esa noche porque no sabíamos si iba a volver a temblar. Lo único que nos decían, una vecina muy querida, otra japonesa, me decía que si temblaba no nos saliéramos a la calle, que era mucho más peligroso, que nos quedáramos dentro de casa, que era más seguro, pero aún así
es bastante complicado cuando no estás familiarizado con ese tipo de situaciones, no sabes qué hacer, piensas que se te va a caer el techo encima. Fue complicado durante las siguientes semanas porque no había suficiente comida, empezó a escasear. Lo maravilloso dentro de la catástrofe es que los japoneses son muy unidos, entonces a todos se nos vendía la misma cantidad de comida, o sea, 1 kilo de arroz por familia, 1 litro de leche y una telera de pan. La telera de pan eran panes muy delgaditos, rebanadas muy delgaditas de pan, y eran 10 piezas, entonces era algo muy pequeñito. Era lo que nos podían vender para que todos alcanzáramos. No alcanzábamos a comprender qué estaba pasando, sin embargo, la escasez de comida se debía a que se esperaba una catástrofe todavía peor, que era la planta nuclear, que se tenía el temor que estallara por completo, que estallaran los 5 reactores nucleares. Afortunadamente solamente estalló uno, afortunadamente lo digo entre comillas porque el daño que causó es inmenso, realmente hay información que no nos llega a nosotros con claridad, pero es mucho más delicado de lo que nos imaginamos. Mi vecina, la misma que había comentado antes, Mami Mimura, ella me decía que nos regresáramos a México lo antes posible porque la situación era muy delicada. Ella y su familia se iban a ir al sur de la isla, a Okinawa, con familiares, y pues la mayoría de la gente iba a hacer eso. Sin embargo, había mucha gente que no tenía familiares o que no tenía otro lugar donde ir. Entonces la única opción que tenían era quedarse en casa. Para esto ya nos habían avisado que los niños ya no podían salir a la calle, lo cual era una señal de que la situación se estaba complicando bastante. Era difícil tener a 2 pequeñas encerradas todo el día. Y bueno, finalmente logramos regresar a México. Creo que fueron 2 semanas después. Fue muy complicado dejar una casa totalmente amueblada, llena de cosas personales. Sin embargo, en ese momento lo único que venía a mi mente era estar bien. Aunque en mi corazón todavía había esa angustia de qué iba a pasar con la gente que se quedaba ahí. Y aún así nosotros no estábamos totalmente seguros. Si esos 5 reactores nucleares hubieran estallado, pues hubiera sido un problema global. Y como conclusión, pues bueno, yo creo que no es necesario que pase algo tan extremo en nuestra vida para que valoremos todo lo que tenemos. Después estuve investigando qué es lo que pasó, por qué esta catástrofe sacó a los japoneses los sacó de su control, porque ellos tenían todo bajo control. ¿Qué pasó realmente? Y bueno, se pronosticaba que el tsunami iba a tocar tierra y entrar 3 kilómetros. Pero en realidad lo que pasó es que el tsunami entró 10 kilómetros a la tierra. Entonces esos 7 kilómetros que no fueron evacuados es donde surgió el mayor daño. Y bueno, todavía estando en México, pues mis pensamientos estaban allá, estaban con la gente que se quedó, con la gente que no se pudo ir, con mis amistades, con la gente que no conocía, que estaba pasando por un muy mal momento, que ahí tenían sus casas, su vida, que no tenían a ningún otro lugar a donde ir. Y es donde me di cuenta que somos muy afortunados al estar vivos, sanos, al tener opciones, porque siempre hay opciones y a veces no nos damos cuenta de que podemos elegir algo diferente. Solo en situaciones muy extremas como esa es cuando las opciones se cierran y no sabes qué hacer. Ni siquiera la mente puede pensar claramente. Entonces, bueno, doy gracias a la vida por estar aquí. Doy gracias porque puedo compartir mi experiencia con ustedes. Y bueno, eso es todo. Que estén muy bien. Un abrazo con mucho cariño.